la profesora de lengua, ni la profesora de historia, ni la profesora de francés, ni la profesora de biología. Os vamos a hacer una obra de teatro, ya sabéis, somos muy buenas actrices, pero tenemos la memoria regular. Entonces, vamos a hacer una obra de teatro, pero también será una lectura teatralizada, de manera que tenemos aquí la chuleta, ¿vale? Es decir, vosotros tenéis que ser condescendientes con nuestras facultades, sobre todo con las mías. Bien, hemos hecho esta obra en homenaje a las mujeres y en homenaje al Quijote. Y lo pusimos con mucho cariño y os lo presentamos pues, con todo nuestro cariño, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Buenas tardes tengan vuestras mercedes. ¿Les importaría que mi esta persona les acompañara a llenar el buche con un buen vino y una buena pitanza? Porque es que no es de cristiano. Desaprovechar tan grata compañía. Mi hijo de buena madre desperdiciar ni una solita miaja. ¿Me permiten? Y es que ya que compartimos vinos y vianda, me gustaría preguntarle si por ventura hubiese usted oído hablar de Don Quijote de la Mancha. Seguro que lo conoce. Sí. El de la triste figura. Claro que sí. Ese loco que andaba en los caminos, deshaciendo entuerto, desencantando doncellas y saliendo trasquilado. Y vive Dios que yo sí lo conocí. Sé sus enseñanzas y por eso estoy aquí. Y no escuchando ni orden de rey, ni injurias de malnacido, ni nada de nada, por Dios, ni palo de amo que tuve que soportar. Aún es difícil imaginar cómo un hombre de más de 50 años, flacucho como perro sarnoso, fue capaz de vivir tantas aventuras. Sí que lo conocen vuesas mercedes, ¿verdad que sí? Bueno, y a mí, ¿me conocen vuesas mercedes? ¿Saben vuesas mercedes quién soy yo? Mírenme bien. ¿Quién soy? Por favor, hablen. Digan algo. Dulcinea. Quizás. A lo mejor. Sí. ¿Sí? Sí. Pero mírenme bien, insensata. Jamás estuve yo a la altura de tan ilustre dama en lo tocante a belleza de cuerpo y carne. Pero a lo que se refiere a entendimiento, siempre estuve muy por encima de ella. No, por favor, claro que sí. ¿Será que no conocen otro personaje femenino de nuestra obra más universal que todos piensan que somos Dulcinea del Toboso? ¿Será eso? Tampoco soy el ama y la sobrina, no, tampoco esas dos mentecatas que junto con el cura y el barbero don Maese Nicolás quemaron tan infamemente los libros de caballería de Pilato. ¿Sí? ¿Cómo lo oyen? Que quemaron sus libros. ¡Ay, Dios mío, qué cosa! ¿Pretendían salvar a Don Quijote? No, tampoco, esas tampoco. Y es que me parece a mí que todo el mundo tiene muy claro las cosas que son y las que no son. Que me lo digan a mí, que nací mujer y con la vida ya resuelta como corresponde a una hembra, que no es otra cosa que lavar, cocinar, casarse, parir, lavar, cocinar y poquito rechistar. Si no quieres llevarte un sopapo. No. Pretendían las muy bellacas salvar al hombre más a salvo que dio este infame mundo. Pues no, ninguna de esas mujeres fui yo, porque ninguna de esas mujeres que el autor retrató con fiel descripción corresponde a mi persona. Pero vive Dios que fui y seguiré siendo su más ferviente seguidora. Yo era coja.
Bueno, como podréis observar, sigo siendo coja y muy poco agraciada. A nada que os fijéis, tan solo una miaja en esta humilde persona. Sin embargo, puedo asegurar que lo que aparentemente fue mi perdición como hembra fue a la postre mi salvación como persona. Sí. Nadie se fijaba en mí, nadie se interesaba por mí, nunca. Tanto es así que hasta mi padre y mi madre pensaban que en lugar de una hija tenía un pesado morral con el que cargar, hasta que Dios, nuestro Señor, el de las alturas, nos llevara o a los cielos o a los infiernos. A mí me dejarían en el limbo, a buen seguro, en medio, ni arriba ni abajo, ahí en la nada, claro. Ni siquiera Él, el Todopoderoso, prepararía mi presencia a buen seguro. Pero lo que hay, pero no fue del todo, sí, no. Yo era muy trabajadora, sí, poco dada a riñas y pendencias como otras de la época, sí. Y dado que se daba por sentado que me quedaría para vestir santos, ¿sabéis eso qué es? ¿Vestir santos? ¿Sabéis qué es quedarse para vestir santos? ¿No? ¿No lo sabéis? Soltera para toda la vida, pobre de mí, y que no lograría sacar de mi vientre criatura alguna. Decidí sacar de mi cabeza todo lo que el destino me diera de posibles. Sí, todo ello. Por eso decidí, en este siglo tan difícil, y me nació tan cosa, que poca mujer nacida. Era invisible para todo el mundo. Invisible, sí. Pero astuta como serpiente. Y comencé a vivir los mejores años que en esa época una mujer pudiera vivir, lleno de sueños, ay, sí, de aventuras. Sí. Y ahí fue donde comenzó verdaderamente mi gran aventura, gracias al hidalgo Don Quijote, el más noble caballero, el más venturoso que hubiera alumbrado vientre alguno de mujer, y que sin saberlo dio a esta campesina maltrecha el don de la vida, sí, y de la aventura. ¿Sí? Que aclara el entendido. Pues diré, yo vivía en una aldea, una legua de camino de la casa del hidalgo. Sí, faenaba todo el día, de sol a sol. Esta tarde le ofrecieron a mi padre unos cuartos. Si pasaba a faenar a la casa de unos lugareños, muy buenos cristianos, sí, pero más buenos negociantes todavía. Y a mi padre, que en hablándole de reales, no conocía paternidad alguna, no tuvo cuenta en dejarme a la edad de 15 años al servicio de otra familia. Sí. Yo no era leída, lo podéis imaginar todo, ¿verdad? Pero aprendí a leer, sí, y esa fue y ha sido mi aventura más importante. Los libros, sí, los libros. Y aprendí a leer en la sacristía, mientras arreglaba la casa del señor cura. Buen hombre, no digo yo que lea, muy buen hombre, pero comía, bebía y comía y bebía y comía y bebía. Y claro está, no reparaba mi presencia, nunca. Yo era invisible, desbarbada, coja, fea como yo era y soy.
Ahora, cuando le cogía de contento, cuando le cogía de contento, sí, yo le decía, enséñeme por caridad cristiana las primeras letras, y que si lo consigue, tendrá el cielo ganado. Será como el milagro de los panes y los peces. Y él, envalentonado por el orgullo y el buen beber, pasaba su gorda mano sobre mi cabeza y, en dándole lástima mi persona, me daba lecciones de lectura y de escritura que yo aprovechaba con mucha avidez. Después quedábase dormido y aprovechaba yo para meterme en la mollera todas las letras que cabían. Afanábale pluma y pincel, y con la pluma repetía la escritura como si de arte se tratara. Ay, con el primor con el que una costurera realiza un traje de boda. Me enseñó lo primordial. Y luego yo le fui robando. Robando no. Fui viendo, aprovechando los libros y los legajos de su desordenada biblioteca. Al principio no entendía nada. Lo entendé. No sabía nada. Pero después, después el mundo que yo vivía traspasaba todo. Traspasaba el huerto, las cocinas, el pueblo y hasta los campos de Montiel. Al poco de llegar al pueblo, me dio mi ama 2 capones para que los llevara a casa de Hidalgo. Me entré por la puerta de atrás y sorprendíle, hablando en voz alta y gesticulando mientras gritaba no sé qué de caballeros. Yo, invisible, yo, detrás de la puerta, fui testigo de cómo don Alonso Quijano gritaba a los más grandes caballeros. El aciago día que les voy a contar marcó el principio de mi vida. Iba yo a casa de Hidalgo a cumplir los encargos de mi ama de llevarle verduras frescas y huevos, como por ventura hacía con regularidad. Cuando vi una incipiente fogata que venía de fuera de la casa y vi cómo salían volando los libros por las ventanas. Me acerqué escondida y vi cómo se quemaban los libros que yo tantas veces había visto leer a Hidalgo. No pude por menos que tirarme de los pelos mientras gemía tímidamente para no ser sorprendida. Aún dormía don Quijote cuando al día siguiente se presentó en su casa el cura con el barbero maese Nicolás. El cura pidió las llaves del aposento. Entraron todos dentro y hallaron más de 100 libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños. No hay que perdonar ninguno, dijo la sobrina. Lo mejor es arrojarlos todos por la ventana, hacer un montón y quemarlos. El primero que maese Nicolás le dio al cura fue Amadís de Gaula. Este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, dijo el cura, y por ello lo debemos condenar al fuego. No, señor, dijo el barbero, porque he oído decir que es el mejor, y por eso se le debe perdonar. Aquella noche el ama quemó cuantos libros había en el corral y en toda la casa. A los 2 días se levantó don Quijote, y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Como no encontró el cuarto, empezó a buscarlo por todas partes. Ya no hay aposentos ni libros, le dijo el ama, porque todo se lo llevó el diablo. No era diablo, explicó la sobrina, sino un encantador que vino en una nube cabalgando sobre una serpiente y entró en el aposento. Un rato después salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo.
Sería Frestón, dijo Don Quijote. Es un sabio encantador, gran enemigo mío, porque sabe que más pronto que tarde tengo que pelear con un caballero a quien él protege, y por eso procura hacerme todos los sinsabores que puede. Les escuchaba farfullar a los asesinos de cómo tapiarían la habitación con los libros y cómo le dirían al infeliz que había sido cosa del diablo o de un encantamiento, que la habitación había desaparecido. Don Quijote pensó que había sido el sabio encantador Frestón, gran enemigo suyo, quien una vez en una aventura le había afrentado convirtiendo los molinos de viento en gigantes. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en el campo de Montiel. Mira, amigo Sancho Panza, allí hay 30 o más desaforados gigantes con quienes pienso entablar batalla hasta quitarles la vida. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves de los brazos largos, respondió su amo. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas. Bien se ve, dijo Don Quijote, que son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración, que voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Justo entonces se levantó un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse. Al advertirlo, Don Quijote dijo, pues aunque mováis los brazos hasta altaros, me lo habéis de pagar. Se encomendó de todo corazón a la señora Dulcinea para que lo ayudase en tal trance. Se cubrió con el escudo y a todo galope de Rocinante embistió lanza en ristre al primer molino, dándole una lanzada en el astra. Pero el viento le hacía dar vueltas con tanta furia que rompió la lanza en pedazos y se llevó detrás al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Pero volviendo al tema de los libros, les diré que pude salvar a alguno. De hecho, siempre tengo aquí un Amadís de Gaula que todo el mundo daba por desaparecido. Y además, algunos escritos de las magníficas historias de un caballero, de Don Alonso Quijano. Léanlas, mírenlas, mírenlas, léanlas, léanlas, mírenlas, mírenlas, y entenderán el encantamiento que causó en mi persona. Pero después de recoger todo ese desaguisado, volví a casa de mi amo. Y así recuperé unos pergaminos que azaré en casa del cura y que eran de la época de los moros. Allí estaba escrito una de las mayores fechorías de la historia: la quema de libros en Virrambla, en la ciudad de Granada. ¡Ay! Yo veía en mi sesera cómo los granadinos lloraban, cómo los soldados intentaban salvar algunos libros, cómo toda la sabiduría de un pueblo quedaba reducida a ceniza. No pude soportarlo y en ese momento decidí irme de la cárcel de mi amo. Eso sí, pero sin dejar de seguir la aventura de Don Quijote, que por cierto se fue por esos mundos acompañado de un labriego que se llamaba Sancho Panza, no sé, Sancho Panza. En este tiempo le pidió un labrador vecino suyo, hombre de bien, si ese título se le puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera, que le sirviese de escudero. Le convenció con la promesa de hacerle gobernador de una ínsula que ganase, y Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos para seguirle. Don Quijote, vendiendo unas cosas y empeñando otras, recibió unos dineros, se proveyó de camisas, pidió prestado una rodela a un amigo y avisó a Sancho del día y la hora de ponerse en camino. Le encargó que llevase alforjas y él le dijo que llevaría también un asno muy bueno, porque no estaba acostumbrado a andar mucho a pie. Por fin, sin despedirse Panza de su mujer e hijos,
ni Don Quijote del ama y de la sobrina, una noche salieron del lugar sin que nadie los viese. Iba Sancho Panza sobre su jumento, como un patriarca, con sus alforjas y sus botas, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula prometida. ¿Y del bueno del Quijote? ¿Y del bueno de don Sancho? ¿Qué me dicen ustedes? Don Sancho, ese noble y leal caballero. No sé yo si eso de noble y leal se lleva ahora, o son palabras que quedaron relegadas a las novelas caballerescas. ¡Ay! Con qué gozo hubiera yo habitado una ínsula, villa o villorrio gobernada por don Sancho, persona de los más nobles sentimientos. No sé yo eso de nobles sentimientos se llevan ahora mucho. Pero por decirle una verdad, les diré una y muy gorda, que por todos los mundos que recorrí y a los vivos y muertos que conocí, yo hubiera dado la mano, el brazo y la pierna por vivir en una ínsula gobernada por don Sancho. Porque eso de gobernar y ser leal parece que no casa. En la actualidad, en lugar de llamarlos gobernantes, habría que llamarlos afanadores. No sé yo, quizás es que haya que hacer algún encantamiento. Bueno, aquí les enseño los mejores escritos de Don Quijote. Los desdichados amores de Cardenio y Dorotea y el encuentro con la princesa Metonca. La rica ganancia del yelmo de Mambrino. La libertad que Don Quijote dio a muchos desdichados. El vuelo sobre el caballo clavileño y el feliz desencantamiento de las dueñas bárbaras. La aventura de los batanes. Bueno, y en siguiendo con mi historia, les diré que he vagado por muchos lugares, ganándome la vida como escribiente. Sí, una mujer que sabe de letras puede ganarse la vida escribiendo documentos, cartas, favores. Así entré en mucha biblioteca y entré en muchos monasterios, pero no os voy a contar cómo lo hice. No me mire así, ni tú tampoco, que ya sé que no soy un personaje real, que soy un personaje inventado, que no estaba en la novela de Don Miguel, que yo era invisible, como muchas mujeres de la historia. ¿O no son invisibles muchas mujeres de la historia? En fin. No volví a saber nada de Hidalgo. Bueno, sí, leía, sabía algo de su aventura, pero no volví a verlo nunca más. Bueno, miento, sí que lo vi una vez. Lo vi cuando lo regresaban maltrecho, metido en una jaula de leones. Me acerqué y le di un vaso de agua y me sonrió. Le metí un pergamino en la camisa, agradeciéndole todo lo que me había enseñado. Y le dije que su libro, El Amadís de Gaula, siempre iría conmigo. Pero tuve que salir corriendo, porque venían el cura y el barbero y no podía ser vista. Cuando me iba alejando, alcancé a oírle unas palabras que me han acompañado toda la vida, como me acompañan los cielos y las estrellas. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y marché. Marché con unas cuantas monedas en el bolsillo, con el Amadís de Gaula y con algunos escritos del Quijote. De paso me hallo en Cádiz, rumbo a la América, para correr nueva aventura. Y para saber si alguno de ustedes quiere vivir la aventura a través de los libros,
como lo viví yo. Todavía resuena en mi sesera las palabras del hidalgo. Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Sí, está. Con nota, porque si no, por el calor que hace no salir de aquí.